como anunciamos, estamos ahora con Walter Gutiérrez y Alfredo Burlar, dos distinguidos juristas y miembros de la comisión que ha elaborado el proyecto de Código de Consumo. Tienen posiciones, me imagino, distintas en torno a esta discusión que se ha inflamado de alguna manera en los últimos días. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes de entrar directamente a ese tema, yo quería pedirles muy brevemente su opinión acerca de esa resolución, a esa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el arancel del cemento y qué hacer al respecto. Bueno, a mí me parece una sentencia extremadamente disparatada, distante de lo que dice el texto y el espíritu de la Constitución en materia económica. Y además invade claramente las competencias del Ejecutivo, particularmente del Presidente de la República. Inventa fines y además hace una interpretación, yo diría, extensiva de lo que quiere el capítulo económico de la Constitución. Días después, apenas 3 o 4 días después, el propio tribunal saca otra sentencia, que esta vez se refiere a la ley de la carrera judicial, donde utiliza una metodología totalmente distinta, porque en esta, la del cemento, busca, como digo, fines, propósitos, pero en la otra es abecedaria, es literal, respeta hasta la coma, y dice que donde la Constitución señala ratificación es ratificación y no distingue con evaluación. Justamente declara inconstitucional la ley de la carrera judicial en el extremo de la evaluación cada 3 años. Entonces ahí se ciñe sí rigurosamente, pero en la otra sentencia crea propósitos, fines que están distantes y ajenos al espíritu mismo de la Constitución, que es una Constitución que protege o promueve la iniciativa privada. ¿Qué hacer? Yo diría que hay que citar al presidente del Tribunal Constitucional para que explique al Congreso y a través del Congreso a la ciudadanía cuál es la política jurisdiccional del Tribunal Constitucional, porque en los últimos 2 años han habido sentencias absolutamente contradictorias, el de la píldora al día siguiente, el caso del general Chacón, esta última, la de la ley de la carrera judicial, en fin, necesitamos saber cuál es la política jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Esto me parece fundamental, y el otro tema es cómo llegan al Tribunal Constitucional. La manera, está claro que ha fracasado la manera como se designa, como se selecciona a los miembros del Tribunal Constitucional, de manera que eso también hay que reformarlo. Alfredo, ¿alguna opinión sobre esto? Muy breve, ¿no? Creo que uno, es una sentencia patética, realmente patética, en sus fundamentos y en su fondo, ¿no? Está muy mal armada, muy mal explicada, y creo que el problema principal es que afecta a los derechos de todos los consumidores, que vemos ahora que los precios del cemento van posiblemente a subir, o por lo menos no van a bajar lo que deberían bajar, como consecuencia de que va a faltar competencia. Y coincido en que el problema principal, hoy uno ve el Congreso arrancándose las vestiduras y quitándole facultades, pero el Congreso son los que los pusieron. Entonces, fueron los que pusieron a los vocales que han decidido eso. Yo creo que hay un problema serio con el mecanismo de designación. Yo creo que hay un problema que conduce a que el juego político de la designación no nos conduzca a un tribunal técnico. Yo creo que lo que tenemos que tener es un tribunal de gente que entienda la interpretación constitucional, que sea consistente, que busque de alguna manera criterios uniformes a la hora de resolver los casos y que se ajusten a lo que realmente la Constitución dice. ¿Y cómo haríamos para mejorar el sistema? ¿Qué sugerencia? Bueno, yo creo que hay, como está creado el sistema, es un sistema de componenda política. Hay un lobbying en el cual, bueno, yo voto por el tuyo y votas por el mío, y la idea es conseguir un equilibrio político en el tribunal. Yo creo que tiene que crearse un mecanismo mucho más técnico, que el mecanismo de designación tenga una propuesta más técnica. No necesariamente es obviar al Congreso. En Estados Unidos los vocales de la Corte Suprema son elegidos a través del Congreso, pero con un mecanismo muy transparente, muy claro, que evita que un buen vocal sea rechazado. Bueno, vayamos al tema del Código de Consumo, antes de que se nos agote el tiempo, que es un tema importante. Ha habido una revisión del proyecto original y ha habido cambios. Se habría pasado de una propuesta, digamos, que era más protectora, más tutelar, a una propuesta más basada en reforzar el derecho a la información de las personas. Walter Gutiérrez quería comencemos con una apreciación general del Código de Consumo. ¿Cuál es su apreciación general de este nuevo proyecto? Lo primero es que yo no lo reconozco como un código de consumidor, porque además hay varios aspectos que han salido del código. La publicidad ya no está en este texto, como sí lo estaba en el anterior, pero además, tal vez lo más importante, Jaime, es el tema vinculado a la concepción, a la lectura, a la lógica del código, que de algún modo tú lo has planteado.
El código que nosotros propusimos era un código que interpretaba que era importante la información, pero concurrentemente era importante la calidad de los bienes y servicios, y además proscribir las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas. Eso se ha debilitado severamente en este código. Pero además este código es inconstitucional, o este anteproyecto es anticonstitucional, porque se plantea en el artículo 5 la subsidiariedad del Estado en materia de protección al consumidor. Es verdad que en la Constitución se habla de subsidiariedad, pero eso se refiere a la actividad empresarial. No hay ninguna norma en la Constitución que hable de subsidiariedad del Estado en materia de derechos fundamentales. Y por si lo hemos olvidado, la protección a los consumidores son derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado no puede ser subsidiario en ese extremo. Que podemos discutir cuál es el nivel de participación, los matices, estamos de acuerdo. Pero que el Estado tenga una posición absolutamente indiferente y casi ausente en materia de protección, eso no puede ser. Porque este proyecto lo que está diciendo es, las relaciones de consumo es un tema entre particulares. Yo no me voy a meter, resuelvan ustedes su problema. Necesitamos consumidores a los que le traslademos información, que ellos se informen, que comparen y que decidan. En los estudios que existen sobre esto, se ha demostrado que por más que se le dé información al consumidor, el consumidor materialmente no le es posible poder digerir toda la información que está en el mercado. Necesitaría días de 48 horas, porque tiene que informarse sobre alimentación, sobre salud, sobre educación, sobre servicios públicos, sobre transporte, etcétera, etcétera. Es imposible. Por eso, concurrentemente a la información, se necesita que los servicios sean idóneos. Cuando uno va al médico, no solamente quiere que le informe respecto de la enfermedad que tiene o la terapia que le va a administrar, también quiere que ese médico actúe idóneamente. Y para eso existe todo este esquema de protección al consumidor. Mi lectura es que este proyecto debilita severamente todos los elementos, la lógica que debe tener un código de protección al consumidor. Pero quiero subrayar finalmente, yo respeto mucho a las personas que han hecho, porque conozco a varios de los profesionales que han participado, me parecen personas muy solventes, pero tenemos lecturas distintas, eso es lo que sucede, tenemos visiones distintas respecto a lo que es la protección al consumidor.